¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestras actividades de la secuencia número 8 de nuestro libro de ciencias de tercer grado que tiene énfasis en química. En esta ocasión solamente vamos a tratar los temas o los conceptos que vamos a repasar en la sesión número 9. Vamos a tratar de conectar ese cálculo o balanceo de ecuaciones químicas con nuestro concepto nuevo de lo que es el mol. Vamos a repasar de alguna manera a través de esta imagen que te presento, que es un mol. Cuando alguien ocupa la palabra un par, se refiere que hay dos cosas, como dice la imagen, dos elementos. Una docena, pues son 12 elementos. Una gruesa son 144 elementos, o como dice ahí, 144 cosas. ¿Pero qué es un mol? Pues un mol es 6.02 por 10 a la 23 elementos. Es un número muy grande. Básicamente, si lo convirtiéramos a lo que sería un número y lo quisiéramos representar, sería muy grande. 6.02 o 6.023, hay otras formas de representarlo, por 10 a la 23 no representaría un número muy grande. Esto es igual a un mol. No es una molécula. Mol es una forma de decir par, docena, gruesa. Es una forma de representar un número tan grande como 6.02 por 10 a la 23 elementos. Ahora, ¿cuánto sería? Pues, ¿por qué ocupar un número tan grande o por qué ocupar una expresión como mol? Porque el problema que tenemos aquí es que si lo representamos como si fuera un número, escribirlo sería un poco tedioso, porque el punto decimal tendríamos que recorrerlo 23 lugares a la derecha. Ahí llevaremos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo ponemos a dividir como si fueran un número, digamos, normal, estaríamos hablando, aquí serían millones, billones, trillones, 602.000 trillones. ¿De qué? Pues pueden ser moléculas o pueden ser átomos, etc. Pero es un número muy grande. Entonces, estar trabajando con números muy grandes implica que nosotros ocupemos lo que se llama notación científica, que sería esto que te estamos resaltando. Esto es. Entonces, lo que vamos a utilizar es el concepto mol. Y también, ¿por qué razón? Porque el problema que tenemos es que cuando nosotros ocupamos una expresión como, digamos, H2O, para nosotros es muy común verlo como el símbolo, una forma de representar lo que es el agua. Pero el problema es que estaría el H2O formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y eso qué implica? Que el problema es que, ¿y cómo obtenemos una molécula de agua? Porque la cuestión es que el átomo es muy pequeño, no habría ni pinzas para poderlo agarrar. No se puede agarrar. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una gotita de agua, en realidad en esa gotita de agua hay muchísimas moléculas de agua que son imposibles de ver, imposibles de agarrar. Lo que podemos agarrar es una gotita, tal vez. Lo que podemos agarrar tal vez sea un gramo de sal. Por ejemplo, la sal, como ya lo habíamos visto en otra secuencia, una molécula
de lo que le llamamos sal, que se escribe de esta manera, estaría formado por un átomo de sodio y un átomo, vuelvo a cometer el mismo error, bueno, el átomo de cloro. Pero ¿eso qué implica? ¿Cómo puedo agarrar una molécula de sal? Porque no quiere decir que una molécula de sal es lo mismo que esos granitos que ves en tu bolsa de sal o en tu salero. En ese granito hay muchísimas moléculas de cloruro de sodio. Entonces, debido a que no podemos tomar una, lo que podemos hacer, en algún momento se pusieron de acuerdo, es, oye, ¿y cuántas moléculas serían necesarias como para poderlas sí ya pesar? Porque tenemos que contar, que eso es a lo que nos estamos dirigiendo. ¿Cómo podemos determinar cuánta masa se requiere de X, compuesto para formar otros compuestos? Porque lo que estamos viendo son reacciones. Entonces, en ese sentido, necesitamos saberlo calcular, necesitamos pesarlo. Entonces, para poder pesar algo que es muy pequeño, necesitamos juntar muchos átomos o muchas moléculas. ¿Cuántas? Pues tantas como este número te lo marca, que serían trillones de moléculas para que ya pudiera ser posible manipularlos. Obviamente, ahorita no vamos a adentrarnos cómo es que nació el mol, pero esa es una de las razones por las cuales es bien importante que nos quede claro el concepto de mol. Ahora, esto lo vamos a conectar con lo que es la tabla periódica. Es decir, cuando nosotros buscamos lo que es la masa atómica en gramos de cualquier elemento y que este dato, por ejemplo, aquí viene, aquí por ejemplo en el hidrógeno, deja ver si me permite dibujar, creo que no me va a dejar dibujar, bueno, lástima. En esta parte yo voy a tener, vamos a ver si aquí puedo agregarle, aquí tenemos, vamos a ponerlo más grande, esta parte, y vamos a ponerle con otro color, ahí está. Entonces ahí tenemos, voy a ocupar el del oxígeno, ahí está la masa de estos elementos de los cuales estamos hablando, del oxígeno y del hidrógeno, por ejemplo, para el agua. Entonces, si yo aquí tengo una masa de casi 1 gramo, es que en realidad tuve que reunir aproximadamente 602.000 trillones de ¿qué? De átomos de hidrógeno para juntar un poco más de 1 gramo. Para juntar uno y solamente 1 mol de oxígeno y poderlo pesar y saber que ese mol son prácticamente 16 gramos, yo tuve que juntar aproximadamente esos 602.000 trillones de átomos. De otra manera, eso no quiere decir que, por ejemplo, un átomo de hidrógeno pese 1 gramo. Eso no es cierto. Se tienen que juntar muchos átomos. Porque es más, ¿dónde lo pondrías para poder pesar? Sobre todo porque en otras secuencias hemos visto cuánto pesa un átomo. Y el peso de un átomo es muy pequeño. Deja presentarte. Mira, si por ejemplo quisiéramos pesar un protón,
Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y fíjate qué masa tan pequeña tiene. Es una masa verdaderamente pequeña porque dice por 10 a la menos 27. Entonces, si lo ves por ese lado, si tú juntas esta cantidad de masa, no te junta ni un gramo. Sería una cantidad muy, muy pequeña. Necesitas juntar muchísimos átomos de hidrógeno para que lleguemos a determinar que si juntáramos un mol de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, nos daría más o menos un poco más de un gramo. Bueno, vamos con la actividad del libro. El libro me pone una de las tantas ecuaciones que tengo por balancear y que me va a permitir saber cuántos moles de estos elementos, en este caso, por ejemplo, aquí tengo una molécula diatómica de nitrógeno, una molécula diatómica de hidrógeno, que me va a dar amoníaco. Este sería 2 átomos de nitrógeno más 2 átomos de hidrógeno, bueno, y que no está balanceado, podrían dar origen al amoníaco. Ojo, no está balanceada. Si te fijas, del lado derecho de la ecuación hay 3 hidrógenos y de este lado izquierdo hay 2. Eso quiere decir que no está balanceado. Igual lo podemos ver con el nitrógeno. Hay 2 nitrógenos de este lado y aquí solamente hay 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a llevar nuestros conceptos a nuestro cuaderno y vamos a balancearla. Como te he dicho, hidrógenos y oxígenos van al final. Vamos a comenzar con el nitrógeno. Si tú de antemano ya estás viendo que del lado izquierdo hay 2 nitrógenos, no se escribe este 1, pero te lo voy a poner nada más para que lo tengamos presente. Si hay 2 hidrógenos del lado izquierdo, debe haber 2 nitrógenos. 2 nitrógenos del lado izquierdo, debe haber 2 nitrógenos del lado derecho. ¿Y eso cómo se logra? Pues poniéndole un 2 como coeficiente estequiométrico, como aquí te lo marco. Así ya habría 2 nitrógenos en cada lado, en los productos, en los reactivos y en el producto. Ahora, ya nada más faltaría equilibrar lo que son los hidrógenos. Del lado derecho yo sé que solamente voy a tener 3 por 2, 6 hidrógenos. Si del otro lado tengo 2, ¿cómo lo puedo equilibrar? Pues metiéndole un 3, como es este de color azul, para poder balancear. Ahora sí, ya voy a tener de los dos lados 2 nitrógenos y 6 hidrógenos. La ecuación ya está balanceada. Ahora, a mí lo que me están preguntando es cuántos moles de hidrógeno se requieren para que reaccionen 2 moles de nitrógeno. Entonces, y aparte me preguntan cuántos moles de amoníaco se producen. Pues bueno, hay que entender que estos números, te lo voy a resaltar otra vez aquí, estos números son la cantidad de moles que necesitas. Pero, te resalto, un mol de nitrógeno diatómico, o sea, con este 2, di es de 2, necesitas 6.022 por 10 a la 23 moléculas. O sea, necesitas una cantidad enorme para poder determinar. Una molécula de hidrógeno diatómico son 6.022 por 10, 23 moléculas de H2. Y una molécula de amoníaco, en una molécula de amoníaco hay 6.022 por 10, 23 moléculas de amoníaco. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Pues bueno, ¿cuántos necesitas? Porque esa sería la pregunta. Vamos entonces para allá. Necesitamos calcular la masa de cada sustancia. ¿Sí? Vamos a contestar esto. ¿De cuántos moles de hidrógeno se requieren? Y estoy poniendo de H2. Entonces, basándonos en esto, necesitamos, vamos a colocarlo
A ver si aquí vamos a tratar de hacerle un espacio que, bueno, aquí lo vamos a resaltar. Vamos a resaltar esta parte como conclusión. Vamos a poner el color azul. Se necesita una molécula de N2 para que reaccionen con 3 moléculas de H2 y formen 2 moléculas de NH3, que es amoníaco. Ahora, ¿esto qué es lo único que estamos proyectando? Para poderlo calcular, necesitamos determinar que 1 mol de N2 se necesitan para que reaccionen con 3 moles de H2 y formen 2 moles de amoníaco. Aquí la cuestión es que nos acostumbremos que un mol es un conjunto de ¿qué? Pues de muchas cosas. Puede haber un mol de naranjas. Claro, no tiene mucho sentido ocupar el término mol con las naranjas. Normalmente el concepto mol lo ocupamos con moléculas, con átomos. Entonces, pero lo que yo estoy resaltando es que un mol es un conjunto muy grande de elementos. En este caso, es un conjunto que tiene 6.022 por 10 a la 23, o como te mostré hace ratito, que sería algo así como 602.200 trillones de ¿qué? En este caso de moléculas diatómicas de este compuesto de nitrógeno, o diatómicas de hidrógeno, o del compuesto que tú quieras. La clave está en estos números grandotes. ¿Sale? Entonces, vamos para allá. El autor del libro me sugiere que considere que la masa del molar del nitrógeno es 14. ¿De dónde sale esto? Pues esto sale de aquí de tu tabla periódica, en la cual tú puedes ver esta masa, te lo voy a poner en otro color, aquí en color azul, del nitrógeno y la del hidrógeno, que ya la has visto. Entonces, si lo ves, de ahí salen, o sea, no es que algo se haya inventado el autor del libro, viene en la tabla periódica. Entonces, si juntamos un mol, un conjunto grandote como 6.022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, te van a dar 14 gramos de mol por mol. Igual, por eso aquí dice gramos por mol. Entonces imagínate, 14 gramos es una cantidad muy pequeñita. Necesitarías un tipo de báscula muy especial para que puedas determinar 14 gramos. Y dentro de ese polvito, que serían 14 gramos, hay dentro de ese montoncito de, bueno, el nitrógeno sería un gas, o bueno, que ahí digamos que fuera un montoncito, lo pudieras pesar, que los gases se pueden pesar. Tendríamos trillones de átomos de nitrógeno. En el caso del hidrógeno igual, que es otro gas. Y en ese gas, pues bueno, se necesitarían juntar todo un mol de átomos de hidrógeno para que apenas te diera pasadito el gramo. Bueno, entonces la masa molar de N2 es de 2, y es 2 porque acá hay un 2. 2 por 14. Aquí la masa que venía es como si hubiera nada más uno, solamente un átomo de nitrógeno, pero aquí son 2. Entonces 2 por 14, 28 gramos por mol. Y la masa molar de H2 es 2 por 1. Esta masa es solamente si fuera un solo átomo, pero aquí te está diciendo que son 2. 2 gramos por mol. Pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues bueno, vamos a ver la reacción que aquí hemos balanceado. Aquí voy a ponerte el 1, que no tienes por qué ponerlo, pero bueno, lo ponemos ahí para que no se nos olvide. Entonces, un mol de moléculas de N2 tiene una masa de 28 gramos, más
si sabemos que un mol de moléculas de H2 tiene una masa de 2 gramos por mol, por lo tanto 3 moles, por eso te lo pongo en color azul, de moléculas de H2 tienen una masa de 3 por 2 por 1 igual a 6 gramos por mol. Bien, entonces eso nos dará en total 34 gramos por mol, 28 del nitrógeno y 6 del hidrógeno nos van a dar 34. Si esto es cierto, a la hora de calcular los productos también debe haber 34 gramos por mol. Y para eso necesitaríamos determinar que 2 moles de amoníaco es igual a como 2 por 14 gramos por mol más 2 por 3, 3, por 1 gramo por mol. ¿Eso cuánto nos daría? 2 por 14, 28. Y esta sería más 2 por 3, 6, por 1, 6. 28 más 6, 34 gramos por mol en total. La ecuación está balanceada y se demuestra que la masa no se crea ni se destruye, solamente en todo caso se transforma, porque tenemos en los reactivos 34 gramos por mol y en el producto tenemos 34 gramos por mol. Entonces es muy importante tener claro el concepto de mol y por qué necesitamos del concepto de mol. Recuerda, principalmente es la imposibilidad de poder trabajar con moléculas porque no hay forma de determinar o de manipular más bien cantidades pequeñísimas de ciertos compuestos. Entonces, yo te voy a poner a tu disposición otros ejercicios parecidos a este para que nos quede un poco más claro el concepto de mol. Hasta aquí voy a dejar este video. Recuerda que, y te recomiendo, hazle pausas al video para poder determinar otros ejercicios parecidos a este. Bien, pues te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.